Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos con Juan José Borrell, que es especialista en temas de geopolítica y sobre todo el tema de alimentos, con el cual presentó su libro Geopolítica de Alimentos. Vamos a hablar un poco de recursos argentinos y cómo son empleados por la industria extranjera. ¿Qué importancia tiene? Pues hablamos al final del bloque anterior un poco del tema de más al mediano plazo, qué se puede hacer en la región y qué se puede hacer para ir articulando alguna estrategia, pero por ejemplo el tema del conocimiento creo que es más a largo plazo. ¿Qué incidencia tiene que tener para un proyecto nacional? Bueno, el conocimiento es clave, es decir, sin conocimiento vos no sabés quién sos y hacia dónde vas y con qué instrumentos vas a hacer lo que querés lograr. Es decir, y conocimiento no es, insisto con esto, únicamente un conocimiento técnico, un conocimiento instrumental. Vos podés ser un gran técnico, pero no tener sentido de cuál es tu función en un sistema económico, un sistema político. Entonces esto es clave. Argentina es una gran formadora de técnicos, es decir, tanto las instituciones que yo pertenezco, que son todas del Estado, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Tecnológica, la Universidad de la Defensa Nacional, son grandes formadores de técnicos. Es decir, pero precisamente lo que carecen es de una visión del Estado-Nación, es decir, más cuando son universidades que las mantiene toda la ciudadanía, ¿no? Esto es clave, por ejemplo, en lo que hace al sistema agroalimentario, eso lo notamos, y está en el libro Geopolítica de Alimentos, algo que a mí me parece que es una realidad paradójica, ¿no? Porque tenemos grandes universidades con carreras de bioquímicas, de biotecnología, tenemos laboratorios, tenemos excelentes profesionales, muchachos y chicas que son doctores y desarrollan sus investigaciones en estos laboratorios, hacen pasantías en estas grandes corporaciones de la bioquímica, de la agrobiotecnología y demás, pero si nosotros vamos a ver a quién pertenecen las patentes que se aplican en el agro argentino, podemos ver que, digamos, casi el 95%, 96% de las patentes, sobre todo ni que hablar 100% de soja y maíz, pertenecen todos a grandes corporaciones transnacionales. Bayer Monsanto, Syngenta ChemChina, Corteva, que es Dow Chemical y DuPont, BASF, que es otra mega corporación alemana. Es decir, el Estado inteligentemente financia la universidad pública para formar grandes recursos, pero después actúa como un Estado bobo al reconocerle las patentes a estas grandes corporaciones, las cuales tiene que alquilar el chacarero para poder producir en el agro. Y después fustigamos al chacarero por lo que es la sojización. Entonces, ¿cuál podría ser una buena política de Estado en este sentido? Si tenés los recursos, tenés los laboratorios, ¿por qué el Estado argentino no puede contribuir con empresas nacionales de bioquímica, de biotecnología, para patentar, digamos, eventos vegetales que sean de libre acceso para nuestros propios chacareros, que de a poco vayan haciendo una brecha, un espacio, ganando un espacio frente a todo lo que es esta cooptación del germoplasma biotecnológico de nuestro agro, ¿no? Entonces ahí estaríamos generando un espacio propio, estaríamos generando políticas soberanas. Curioso que cuando no está el Estado no hay libre acceso a los recursos. Como al revés de lo que se dice, que la libertad de mercado, ¿no? Bueno, precisamente ese es el gran mito. El Estado está para asegurar que exista esta libertad de mercado, supuestamente. En el caso de Argentina, es el Estado el que le asegura a estas corporaciones las patentes para que se produzca en el agro argentino. Y al mismo tiempo es el Estado el que impide que los productores argentinos accedan a una patente argentina. Entonces, por eso el Estado puede tener un doble rol, puede ser un arma de doble filo. Es decir, ¿al servicio de quién está el Estado? Lo que nosotros estamos presenciando en lo que es el modelo neoliberal es que no es cierto que el neoliberalismo busca prescindir del Estado. Es al revés. Necesita un Estado mínimo, un Estado reducido, que sea un Estado que garantice lo que es mínimamente la gobernabilidad, para permitir una economía política de la expoliación de recursos. Entonces, en este sentido, lo que se busca es que el Estado tenga un rol de policía, tenga un rol fiscal, brinde servicios mínimos, educación, salud, techo, vivienda, es decir, genere las condiciones mínimas, pero que ni se le ocurra discutir cuestiones estratégicas.
Las cuestiones estratégicas no tienen que pertenecer a los países periféricos. ¿Qué modelo de país, qué tipo de moneda, qué uso de la energía, qué matriz de crecimiento, qué rol para las Fuerzas Armadas? Es decir, todo eso le tiene que ser ajeno al Estado de la periferia y únicamente el Estado tiene que ser un Estado administrativo mínimo que permita este modelo económico, ¿no? Entonces es clave esto verlo, porque precisamente podemos tener un Estado, podemos tener una bandera, pero el modelo económico es totalmente extranjerizante. Claro. ¿Cómo podríamos hoy, frente al gran desafío de generar trabajo, desarrollar una industria para el trabajo, una defensa que garantice la protección de esta industria, así como nuestros recursos, pero teniendo en cuenta, digamos, un desarrollo sustentable del medio ambiente que pueda cuidar nuestros ríos, mares, lagos y territorio mismo? Bueno, a ver, yo soy un poco crítico del concepto de sustentabilidad. Sí entiendo que tenemos que tener un modelo de crecimiento que sea lo menos contaminante posible, pero hay que distinguir entre lo que es la contaminación de lo que es la cuestión ambiental, ecologista y la sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad o desarrollo sustentable fue creado precisamente por estas grandes potencias, donde viene asociado a lo que es la matriz del decrecimiento. Es decir, el origen de esto es la Comisión Trilateral y el reporte del Club de Roma, Los límites del crecimiento, donde se busca reorganizar la división internacional del trabajo y se le asigna a los países periféricos el rol de meros proveedores de materias primas en bruto. Entonces, ¿de qué manera vos contribuís a un futuro sustentable? Bueno, decreciendo, es decir, aplicando las políticas que vayan en el sentido inverso a tu crecimiento. Por ejemplo, reducir tu crecimiento demográfico, reducir tu crecimiento industrial, reducir tu uso de energía hidrocarburífera, terminar con tu uso de energía industrial. Es decir, todos los factores de poder que te constituyen, que a todas las naciones le han servido para constituirse en potencias medias o grandes potencias, que los desmontes, que vuelvas a la atracción a sangre, que vuelvas a todos estos discursos antinatalistas, que reduzcas tu población. ¿Por qué? Porque una población en cantidad y calidad, fijémonos los chinos, sino es un recurso de poder. ¿Qué están haciendo los chinos? Están mejorando su dieta, están comiendo proteínas, están aumentando su esperanza de vida, están aumentando lo que es su capital fisiológico. Legalizaron la política de 2 hijos por mujer. Es decir, ¿por qué? Porque quieren ser la principal potencia demográfica, porque entienden que su población en cantidad y en calidad es un factor de poder clave. Entonces, si nosotros no podemos ver esto, estamos yendo en sentido inverso. Entonces, bueno, yo creo que hay que volver a recuperar, por eso decía, estas matrices de crecimiento. Hay ciertos modelos que en Argentina fueron exitosos, por ejemplo, todo lo que fue el rol industrial implementado por una burguesía industrial y por las Fuerzas Armadas cuando se creó la planta, por ejemplo, de Somisa, la industria pesada, el acero para la industria argentina, todo el modelo de YPF original de la década, fines de la década del 10 y de la década del 20, de Mosconi, del general Baldrich, durante los gobiernos de Irigoyen, Alvear y demás. Es decir, todo ese periodo que va desde 1916 hasta casi la década del 40, donde había un proyecto de una Argentina potencia media en el cono sur, donde nuestros mayores rivales eran Brasil y Chile. Entonces, en ese sentido, no digo que hay que reeditar esa relación, ¿no? Al contrario, tenemos que tender hacia la cooperación, porque el mundo es mucho más complejo. Los que antes eran gigantes hoy son súper gigantes, entonces necesitamos alianzas estratégicas con Brasil, necesitamos una alianza con Chile para salir al Pacífico, necesitamos alianzas con nuestros hermanos de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia y ni que hablar de Perú. Pero digamos, lo vamos a hacer desde una posición construyendo poder. Entonces, bueno, quizás ese modelo industrial haya que reducir los niveles de contaminación. Ahora, lo que no podemos comprar como un discurso propio es el discurso de las grandes ONGs transnacionales, del ambientalismo radical. Yo siempre cito el caso de uno de estos grandes comodines, de estos grandes científicos, Sir James Lovelock, uno de los grandes referentes de la academia anglosajona, que establece que para estar en equilibrio con la madre naturaleza, esta figura así un poco bucólica, en el mundo tendrían que existir no más de 500 a 1000 millones de personas.
Entonces la gran pregunta, la gran inferencia es, bueno, pero ¿qué hacemos con los otros 6.000 millones, donde estamos nosotros incluidos? Es decir, estos llamados a los genocidios masivos, a la reducción de la población en los países periféricos, hay que entender lo que es una política que ya sea directamente o sutilmente se nos quiere introducir a nosotros. El neomalthusianismo. Exactamente, el espíritu neomalthusiano, Sí. el creer que el gran problema es que sobra la población. Es decir, y nosotros estamos incorporando estos discursos donde queremos eliminar a la pobreza, eliminando al pobre, desde la cuna. Entonces, esto es clave entenderlo. No vamos a solucionar la pobreza. Es una forma de solucionarlo, es el que proponen las potencias. Solucionar la pobreza eliminando al pobre. Yo creo que lo que tenemos que tener es solucionar la pobreza generando trabajo, con un modelo de inclusión realmente y de crecimiento. Ese creo que sería un proyecto a seguir. En la construcción del poder nacional, vos mencionás, por ejemplo, el tema de la salida al Pacífico, ver el tema de los recursos. Cuando una situación en la cual hipotéticamente Argentina reconstruya su poder nacional, ¿se puede pensar que ahí es posible la Unión Sudamericana? Es decir, ¿puede haber una suerte de efecto contagio o de ejemplo quizá que para los demás países sudamericanos, países hermanos, se den cuenta y digan, es posible entonces? Bueno, eso yo creo que es un proceso, es decir, claro. Es un proceso y debería ser parte de una política realmente de integración y de ver de cuáles son las agendas diplomáticas, la agenda exterior y demás. Pero reitero, si nuestras clases políticas, nuestros altos mandos, nuestro servicio diplomático no tienen una concepción geopolítica de qué lugar ocupamos en el mundo, y la única política es la de conseguir el mejor cargo en el lugar más bonito, eso no es un proyecto que beneficie al país ni que tienda hacia la integración del Cono Sur. Es decir, me parece que en ese sentido deberíamos, todos los sectores deberían asumir, decir, bueno, a ver, estamos en un momento que tenemos que definir un proyecto geopolítico. Pero precisamente la geopolítica como un instrumento, es decir, es un recurso de conocimiento. Por eso empezamos esta entrevista hablando del conocimiento y del rol de los institutos de conocimiento. Es clave porque si vos no entendés qué lugar ocupás en el mundo y hacia dónde querés ir, no hay modelo sostenible en el tiempo que se puede implementar. Quizás sea necesario empezar, ¿no?, a avanzar, plantar los pies no solamente sobre la tierra, sino sobre Argentina, ver dónde estamos ubicados, ver los recursos que tenemos, el capital humano con el que contamos, el lugar donde estamos, los países hermanos que tenemos, la situación, ¿no?, geopolítica mundial, y de ahí empezar a pensar de Argentina hacia el mundo, ¿no? Tal cual. Yo lo que, respecto a lo que es esta idea de la integración, soy un gran descreído de que la hermandad implica lumpenización. Es decir, la integración se tiene que hacer, pero como dije hace un instante, desde una posición de pie y de una construcción de poder. Primero Argentina, después del Cono Sur y en todo caso Argentina como un posible faro de la cultura, en algunos aspectos que podrían ser valorados por algunos otros vecinos o hermanos de países de América del Sur. Pero la integración latinoamericana no la vamos a hacer desde el absurdo, es decir, desde abriendo nuestras fronteras y dejando que los lúmpenes de Bolivia, Perú, Chile, Paraguay vengan a la Argentina, o que el narcotráfico transnacional encuentre paraísos en Argentina y demás. Eso no es la integración que estamos deseando, es la integración desde el absurdo, que precisamente es el que están promoviendo las grandes potencias. Porque hay una integración, una falacia de integración que están promocionando algunos intereses de Latinoamérica como una gran zona gris, y no es esa la idea de proyecto. La idea es decir que nosotros nos hemos constituido desde la de un Estado, pero tiene que ser un Estado soberano, en el sentido soberano, ¿no?
Entonces, esa es un poco la idea que deberíamos rescatar, que es un tema largo y complejo para varios programas más, Sí. ¿no? Sí, es un tema de pensarnos como potencia y también, como vos bien dijiste, hacerlo de pie. Por eso es muy importante divulgar estos temas, charlarlo, discutirlo entre los argentinos, porque esa es la discusión que realmente nos debemos todos como compatriotas. ¿Qué Argentina queremos? ¿Qué Sí, la Argentina gran queremos? pregunta. Claro, la gran Tal cual. pregunta. ¿Qué Argentina queremos? Exactamente. Te agradecemos mucho, Juan José, por venir. Le agradezco Fue a ustedes. fue una gran charla y bueno, esperemos que tengamos otras más. ¿Cómo no? Es un gusto. Nos vemos la Muchas próxima gracias. semana, Ale. Nos vemos la próxima, por supuesto.